Hola, ¿qué tal? Se acerca el fin de semana, por lo que primeramente les invitamos a que visiten nuestra sección Meteorruta en meteorruta.aemet.es por si van a realizar cualquier desplazamiento para conocer de primera mano el estado meteorológico de las carreteras. Una jornada, la del viernes, marcada por las nevadas, como podemos observar en el mapa, de color anaranjado en los principales sistemas montañosos, que nos dejarán 40 centímetros de nieve en la cordillera cantábrica y también riesgo de aludes en picos de Europa. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Pues lo podemos ver en las imágenes del Meteosat. Hemos amanecido con bastante nubosidad en la zona norte y en Baleares, que se ha ido extendiendo ya a puntos del interior. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Pues eso lo podemos ver en el mapa de superficie, como un frente ocluido ya se va situando en el extremo norte peninsular, dejándonos todo ese temporal de fuerte lluvia y viento. Incluso el domingo un nuevo frente entrará ya por el extremo noroeste, dejándonos también inestabilidad en bastantes puntos de la península. Por lo pronto terminaremos la jornada de este viernes con bastante tiempo inestable en casi todo el tercio norte, con cielos cubiertos, con lluvias intensas persistentes en Galicia, también en puntos del Cantábrico, donde podríamos acumular 50 litros por metro cuadrado en 12 horas. También una situación marítima alterada, con olas entre 7 y 6 metros, tanto en la comunidad gallega, al igual que en puntos del Cantábrico, y unas precipitaciones en forma de nieve, como decíamos, en torno a los 800 metros en la cordillera cantábrica, también en el sistema central, en las subbéticas, y alrededor de los 1000 metros en el archipiélago balear a últimas horas de la jornada. De cara al sábado se estabiliza la situación, sobre todo en la mitad sur. Contaremos con cielos e intervalos nubosos, incluso despejados en Extremadura y también en las costas andaluzas. Continuaremos con lluvia intensa persistente en puntos del Cantábrico, donde podríamos acumular 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, tanto en Asturias como en Cantabria. El viento soplará con intensidad y la cota de nieve alrededor de los 700 metros en la cordillera cantábrica, 800 en el sistema central y también 700 en la zona pirenaica. Nos fijamos ahora en el archipiélago canario. Allí contaremos con situación marítima alterada, con olas de 4 a 5 metros, sobre todo a primeras horas de la mañana, también con nubosidad y con lluvias débiles en la cara norte de las islas más montañosas. Conforme pasen las horas, ya de cara a la tarde, irá subiendo la cota de nieve, lo hará hasta los 1200 metros en la cordillera cantábrica, también en el sistema central, alrededor de los 900 en la zona pirenaica, donde podríamos acumular 15 centímetros de nieve en el Pirineo ostense. Las lluvias seguirán siendo intensas, persistentes en puntos del Cantábrico, y el viento soplará con más intensidad durante la segunda mitad del día en muchos puntos de la península. En el resto del país, eso sí, seguiremos con estabilidad en puntos de Andalucía, con cielos azules, y también en el área mediterránea. Terminamos con las temperaturas, seguiremos con mañanas frías, con mínimas y heladas fuertes, en este caso en la zona de los Pirineos, con 7 grados bajo cero, por ejemplo en Viella, también con temperaturas por debajo de los 0 grados en puntos del interior, con 1 grado bajo cero, por ejemplo en Palencia, también en Soria, 2 grados bajo cero en Teruel y en Cuenca. Hablamos ahora de las temperaturas máximas, que subirán ligeramente en puntos del noroeste, con 14 grados en A Coruña, 12 en Ourense y 10 en Oviedo. Los valores diurnos suben igualmente. En puntos de la mitad sur alcanzaremos los 15 grados en Badajoz, 17 en Sevilla, Málaga y en Almería. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre. Si quieren más información, consulten en nuestra página web.